La serie de televisión Yark, que los domingos por la noche mantuvo a los espectadores pegados a la pantalla del canal con su intrigante historia, llevó la emoción al máximo. Los equipos llegaron a los cadáveres de Kartal, Erdvan y Erbil. Ilgaz e Iqlal sospecharon de Eren y le tomaron declaración. F le propuso matrimonio a Tue. Ilgaz fue secuestrado. Aquí tenéis el resumen del episodio 90 de Judgment. La sospecha hacia Eren, que comenzó con Ilgaz y Ceylin y aumentó en todos, ahora hace necesario llevar a Eren al estrado. Las sorprendentes palabras de Eren y su perspectiva sobre los acontecimientos sacuden a todos profundamente. Además de todo esto, nadie es todavía consciente de que una nube oscura, con toda su incertidumbre, está a punto de cubrirlos rápidamente. Viejos amigos cara a cara. No maté a nadie. El abuelo Merdan ayudó a Eren y lo consoló. Sospechando de Eren, Ceylin llamó a Parla, que estaba esperando en el hospital, y le preguntó por Eren. Parla también mintió y fingió que Eren estaba en el hospital. Eren, que estaba limpiando la escena del crimen, dejó caer su llave a pesar de que intentó no dejar ninguna pista. Mientras los equipos investigaban la escena, F se percató de las llaves que a Eren se le habían caído y las recogió sin decírselo a nadie y se las metió en los zapatos. Ilgaz dijo que faltaba un casquillo en el lugar y que había una cuarta persona en el lugar. Sospechando de Eren, Ilgaz miró las cámaras del hospital. Todos estaban sin aliento. Al llegar al hospital, Eren entró en la habitación de su hija Tue. Hablando con su hija, Eren dijo, se acabó. Todos estaban sin aliento, dijo. Los dos rompieron a llorar. Esos momentos entre padre e hija regalaron momentos emotivos a quienes estaban frente a la pantalla. Apoyo de Iqlal a Tue. El fiscal de Iqlal visitó Tue y conversó con ella. ¿Sabes por qué me hice fiscal? No sabía de qué otra manera lidiar con la crueldad que había soportado y el dolor que me habían infligido. También me dediqué a salvar a otros. Con cada persona, cada mujer que pude tocar y ayudar a sanar a través de la justicia, mi herida sanó un poco más. Tue dijo, estaba haciendo mi trabajo, volvería a hacer lo mismo. No tengo intención de rendirme, al contrario, encontraré formas de luchar más fuerte contra la escoria de las calles. Él respondió. Encontraron el cuerpo de los atacantes. Tras recibir un aviso, los equipos de policía fueron informados de que 3 personas habían muerto en el aparcamiento para camiones. La tarea fue encomendada al fiscal F de turno. Frat fue al lugar e hizo investigaciones. Se determinó que los muertos en el aparcamiento de camiones eran las personas que atacaron Tue. En F con la llave. El equipo acudió al lugar e investigó. F. El fiscal encontró la llave que Eren había dejado caer al suelo y la tomó en secreto. Ilgaz sospechó que había otra persona en el lugar. Ilgaz, quien se dirigió al hospital, le dijo a Eren que quienes atacaron a Tue estaban muertos. Ilgaz es de Tue. Ilgaz se quedó sola en la habitación con Tue y Eren. Le pidió que contara lo que vivió el día del incidente. Eren salió de la habitación. Fui a encontrarme con la hermana de la esposa del médico. Llamé a la puerta y él no estaba en casa. En ese momento escuché voces que venían desde abajo. La mujer gritaba y decía no. Saqué mi arma, disparé un tiro al aire, se asustaron y saqué a la mujer. Reacción de Eren. Ilgaz le contó a Eren sobre los cadáveres y le dijo, encontramos a los 4 muertos, siempre estuviste aquí, hermano. ¿Hay algo que quieras decirme?, preguntó. Eren reaccionó. Ilgaz dijo que se reunió con Tue y recordó todo. El comisario Frat explicó los últimos acontecimientos a los fiscales uno por uno. Erdvan llevó a Ferdi al coche, lo llevó al bosque y luego lo mató y lo quemó. Ilgaz, cuyas sospechas sobre Eren aumentaron, le preguntó a Ceylin si sabía algo. Ceylin respondió, esta vez no tengo información. La imagen que desarrolla Eren. Al mirar nuevamente las imágenes del hospital, Ilgaz se dio cuenta por el detalle de los zapatos de Eren de que él no estaba allí cuando se cometieron los asesinatos. Ilgaz se dirigió al comisario Frat y le preguntó ¿por qué mientes? Frat también dijo persistentemente que Eren estaba allí. Ceylin, quien llevó a Ilgaz a la habitación, reaccionó a su esposo con las palabras ¿por qué estás cavando? Él es tu amigo Eren. No maté a nadie. Ceylin y Yekta actuaron como abogados de Eren. Eren, quien fue llamado a testificar,
fue a la sala de interrogatorios. Iqlal e Ilgaz entraron y dijeron: «Estamos hablando de otra persona que causó la muerte de estas 4 personas». Eren negó las acusaciones. «Yo no maté a nadie, señor fiscal». Ilgaz e Iqlal no pudieron encontrar ninguna evidencia de los asesinatos. Ilgaz e Iqlal, que tomaron declaración a las familias de los atacantes, quedaron muy sorprendidos. Después de lo que escucharon, el dúo estuvo de acuerdo en que las familias de los atacantes también deberían ser castigadas. Tras recibir la aprobación del fiscal general, los dos se arremangaron para preparar una acusación. Surgen imágenes del ataque. Ceylin fue a la oficina y encontró una memoria flash en su escritorio. Ceylin, quien dio el flash con la imagen de lo que le hicieron a Tuea, Iqlal e Ilgaz, dijo que el expediente debería cerrarse. Propuesta de matrimonio de F. Sozcu llevó a Tuea al jardín del hospital y le hizo una propuesta de matrimonio. Fue un poco apresurado antes de salir del hospital. «Si lo dices temprano, lo entenderé, lo olvidaremos». Tue respondió sí a la propuesta de matrimonio. Archivo cerrado. Ilgaz fue al hospital y se reunió con Eren. No encontramos señales de que nadie más estuviera involucrado. Los 4 atacantes chocaron entre sí y se mataron. Hemos realizado una investigación detallada sobre su entorno y prepararemos nuestra acusación en consecuencia. Ilgaz fue extrañada. A medida que las sospechas de Ilgaz e Iqlal aumentaron, decidieron tomar declaración a Eren. Durante su declaración, Eren hizo que los fiscales se preguntaran si el círculo criminal y sus familias también eran responsables de tal incidente. Mientras tomaba declaraciones a las familias, Iqlal dijo: «La mujer lavó el suéter ensangrentado de su marido. No preguntó qué ni por qué era esto. Es incomprensible. Necesitamos tomar una decisión que siente un precedente». El divorcio de Aylin y Osman. Con la ayuda de Parla, Aylin y Osman se divorciaron. Cuando Aylin se molestó después del juicio, Parla intentó animarla. Aunque Osman informó alegremente a Zumrud, no obtuvo la reacción que esperaba. Zumrud dijo con tono desanimado que debían reunirse. Confundiendo a Osman, Zumrud publicó una foto de la villa y el dinero en la cuenta. Zumrud, que intentó por todos los medios atraparlo, esperó. Parla, la hija de Osman y Aylin, los llevó al divorcio. La familia Kaya visitó a Nar en prisión. Osman y Aylin se divorciaron de común acuerdo. Parla advirtió a sus padres. Después de la separación, Osman llamó inmediatamente a Zumrud y le dijo que estaba divorciado. Yekta encontró al asesino del padre de Iqlal. Yekta visitó Iqlal después de la información que obtuvo de Rafet y le entregó a Iqlal el expediente del asesino de su padre. Yekta, quien se ofreció a trabajar junto con Iqlal, dijo que quería compensar su error diciendo: «Acepta y yo seré tu hombre por dentro. Mi marido no está muerto». Zumrud, que planeaba utilizar a Osman, llegó golpeado. «Mi marido no está muerto», dijo Zumrud, «mi marido está postrado en cama», entendió de qué estábamos hablando. Cuando se dio cuenta de que nos estábamos viendo, hizo que un hombre lo golpeara, dijo. Zumrud, que engañó a Osman, pidió ayuda con las palabras «mátenlo».